Buenas, espero que estén bien. Bueno, acá vamos a comenzar con los videos. Son una serie de videos que vamos a ir tratando de los distintos procesos en una mezcla. Em, Vamos a comenzar con la ecualización, la compresión y la reverb, que sería espacialidad, ¿no? Vamos a ver los distintos tipos de ecualizadores que tenemos y compresores y de tipos de reverb también, y que nos van a dar como una paleta sonora muy amplia. Entonces por ahí estaría bueno ir conociendo, eh, en principio básicamente para para qué sirven, o qué fuente o qué instrumento va con cuál, por ejemplo en los compresores, y qué hacer con un ecualizador, por qué ecualizamos. Eh, Así que bueno, les comento un poco, sobre lo que vamos a trabajar. Es una sesión de una banda de acá de la ciudad, y que me enviaron una sesión que grabaron ellos. Por eso me pareció que era ideal para trabajarlos y mostrárselos, que lo grabaron directamente fueron de los mix a la placa de audio, y por ahí se ve que editaron un poco ellos, pero no tiene ningún tipo de proceso, no está ecualizado, ni comprimido, ni nada. Está sequito. Así que me pareció que está bueno que podamos laburar sobre esto, porque aparecen, digamos, como resonancias comunes a cualquier tipo de grabación, ¿no? Por ahí, si yo le presentaría algo que haya grabado yo acá en el estudio, por ahí yo, cuando ya grabo, ecualizo, limpio un poco y comprimo desde la grabación. Entonces ya eso entra como más pulido, ¿no? En este caso ya está crudito. Así que bueno, la idea es laburar sobre esto. Eh, Esta sesión tiene canales de batería. Yo lo agrupé. Tenemos el canal de batería. Dentro del canal ese tenemos los overheads. En la batería tenemos el bombo, redo, hi-hat, tom, chancha, los overheads. Acá, esto lo vamos a ver más adelante. Es un proceso que se llama conversión paralela. Canal de bajo, tenemos dos guitarristas. En una guitarra tenemos, en un canal, yo también los agrupé en grupos. Guitarra ad, que se llama Adriano, el muchacho. Tenemos dos canales, una guitarra, una especie de guitarra limpia con algo de saturación, y ya otra más saturada. Lo mismo para el otro muchacho, eh, una guitarra limpia y otra saturada. Y después tenemos el canal de la voz. Hay un solo por ahí en el medio, que todavía no lo trabajé. Tenemos el canal de la voz, que es un solo track, y después tenemos canales que creé para envíos, para las reverb. Hay distintos tipos de reverb. Eso lo vamos a ver. Entonces, vamos. El primer videíto que vamos a hacer es sobre la batería, y voy a comentar un poco el proceso y el porqué de todo. Siempre que hagan algo, con algún plugin, algo, siempre pregúntense por qué lo van a hacer. Eso es como que los va a poner en es una brújula, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Si bien uno a veces empieza a tocar y salen cosas buenas, pero está bueno de antemano saber para dónde ir, ¿no? Entonces, para saber dónde ir, por ejemplo, con un ecualizador, tenemos que conocer un poco de frecuencias.
En el artículo que subimos, el de la clase que habla de técnicas de ecualización aplicadas a la mezcla, en la primera página hay un gráfico que está el espectro de frecuencias, están como divididas en digamos, todo lo que conocemos, subgraves, graves, medios agudos, agudos y agudos superiores le llaman, o presencia le llaman algunos otros. Esto estaría bueno que lo vayan manejando y que vayan, digamos, como conociendo dónde están los ciertos límites entre uno y otro, porque nos van a determinar, cuando trabajemos con un ecualizador, dónde vamos a ubicar la fuente que vamos a ecualizar o que vamos a tratar. Por ejemplo, vamos a empezar con el bombo. Esto como algo aparte. No, aparte no. También tiene que ver con la mezcla y con las frecuencias graves. Fíjense si ven cuando veamos un analizador de espectro, son las que tienen como más energía en el espectro de frecuencias. Entonces, al tener más energía, también enmascaran mucho a otras frecuencias, ¿no? Ocupan mucho lugar y mucho, hablando en criollo, mucho volumen, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que, si lo vemos, pensamos que o nos satura el máster, pero a veces nos puede llegar a estar saturando las frecuencias graves. Entonces, por eso está bueno delimitar cuando mezclamos qué instrumentos van a ocupar esas frecuencias. En este caso, solamente tenemos dos, o sea, el bajo y la batería. Dentro de la batería el bombo y por ahí algo de los toms, la chancha, ¿no? El tom de piso. Pero después no hay ningún otro instrumento que vaya a ocupar ese lugar. Entonces, eso es algo que es lo que tenemos que tener en claro desde cuando empezamos una mezcla. El uso de cuando vamos a ecualizar. Situarnos, digamos, con la fuente, en qué lugar del espectro está. Entonces lo que me sirve queda y lo que no me sirve lo voy a sacar. ¿Con qué lo voy a sacar? Lo voy a sacar con los filtros que vienen en los ecualizadores, ¿no? El corte agudos, corte graves. Eso es muy importante porque a veces hay resonancias que no son de la fuente y me están ocupando lugar. Y imagínense en una sesión esta es una sesión chica, digamos. Tiene 19, 20 y pico de canales. Pero en una banda más grande, que ponen que hay piano, hay, no sé, un montón de los pianistas que a veces hacen muchos tracks de pads, de sintes, y se va, se va armando todo un paquete de tracks que va sumando todo. Y si nosotros no hacemos ese recorte, en el máster después se siente eso, ¿no? Lo siente el compresor, lo siente. ¿Por qué? Porque empieza a actuar antes. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, vamos con el bombo. Lo que les decía. Por ejemplo, yo lo que hice acá en el canal del bombo, esto lo agregué para... Este es el plugin de Reaper, el RiaComp. Pero les voy a mostrar. Vamos a empezar con los ecualizadores. Esto que le estaba comentando, de empezar a filtrar lo que no me sirve, ¿no? Entonces,
tenemos distintos tipos de ecualizadores. Tenemos ecualizadores paramétricos, semiparamétricos y ecualizadores de tipo Baxandall, ¿no? Vamos a empezar con los ecualizadores paramétricos. Este sería un ecualizador paramétrico, que es meramente digital, ¿no? Tenemos en los parámetros tenemos frecuencia, por ejemplo. A ver, ¿cuál era esta? Vamos a usar esto. Frecuencia. Ganancia. Ancho de banda. Y el tipo de filtro. De la forma de onda, ¿no? De onda, perdón, de la curva de ecualización. Entonces, yo por ahí lo que hice acá con el bombo, vamos a escucharlo un poquito. Fíjense que algo que está bueno de este ecualizador es que te va haciendo como una síntesis de la figura, digamos, de la onda del track, digamos. El espectro, ¿no? Entonces tenemos, fíjense que acá hay como dos picos bien marcados. De hecho, este está como un poco más arriba. Esta sería la nota fundamental del bombo. Está en 151. Tenemos la fundamental y el armónico inferior sería este. Entonces, yo lo que hice acá fue en esta frecuencia, en la fundamental, hacer un recorte para sacar, digamos, esa resonancia. Algo particular que tiene este ecualizador, que está buenísimo, es que en la frecuencia que a tratar, la que estás trabajando, podés escuchar específicamente dónde estás laburando. Entonces yo, es ese tipo de sonido de caja como encajonado, que sería la fundamental, el tono del bombo. Lo quiero sacar, ¿por qué? Porque ahí más adelante voy a ubicar al bajo. Es el lugar que va a ocupar el bajo. Lo que me importa a mí del bombo es el armónico inferior, que sería este. ¿Se entiende? O sea, por ahí los que estén escuchando en algún monitor, que lean los graves o si están con auriculares, por ahí lo pueden escuchar esto. Esa frecuencia que es digamos, lo que nos va a dar cuerpo a todo el track, a toda la mezcla. Ahí lo desactivo. ¿Vieron cómo cambia ahí
el carácter de la fuente. Y después voy a buscar un poco algún ataque. Me gusta por ahí. Ahí estaría, digamos, como para empezar. Se entiende más o menos cuál es el uso, digamos, del que por ahí le estoy dando con respecto al bombo, ¿no? Y acá lo que hice es lo que hablaba de los filtros, es cortar directamente en esta frecuencia. Lo voy a cortar un poquito más. Sí, está bien ahí. Si no, a ver. Sí, a partir de ahí. De 20. Ahí lo corto al bombo. Y en agudos, a partir de 10 Hz. Perdón, de 10 kHz. Hago un corte. Bien. Eso es lo que laburé con este. Lo que me permitió y lo que digamos, cada herramienta te lleva, digamos, por un camino. Si vos más o menos la conoces, es como que te lleva a un aproximado, ¿no? Entonces, con esta pude lograr esto. Bien. Y con esta llegué a algo similar, pero con un carácter muy, muy distinto. Bien. Esto, el módulo de ecualizador que hay acá, esto es una emulación a una consola. Tenemos 3 módulos. El módulo de entrada del canal, el módulo de ecualización y el módulo de dinámica, ¿no? Entonces, en el módulo de entrada tenemos la inversión de polaridad o la fase. Después un pad de menos 20 dB si tenemos una señal que viene con mucha energía, con mucho volumen. Esto es un pad que hace un recorte de menos 20 dB que está antes del pre, ¿no? Acá tenemos la entrada de línea y mi entrada de micrófono. Y el filtro, que era lo que estaba comentando, que lo que no me sirve, fuera. Entonces acá lo seteé en 26 y 10. Entonces lo que está entre estas frecuencias es lo que está entrando al ecualizador y lo que está entrando al compresor o lo que sea de la parte dinámica. Entonces, en este compresor más o menos busqué lo mismo, hacer lo mismo en el otro, ¿no? Fíjense que este también tiene para escuchar la frecuencia que estamos tratando. Si viene en el otro lo encontré en 150, acá no llego, pero está más o menos por ahí. Y más o menos hice el mismo
el mismo seteo, ¿no? Tenemos, este sería la frecuencia, esta perilla. Este sería el ancho de banda. Acá tenemos un ancho de banda bastante estrecho. Y esta sería la ganancia en la que vamos a actuar. Digamos, si bajamos o subimos la ganancia. Algo les iba a comentar. Esto. Nosotros a veces cuando vemos perillas, salimos corriendo cuando vemos muchas perillas. Y por ahí el que no está acostumbrado a trabajar con una consola física, ve todos estos botones y perillas y dice, ¿y esto para qué sirve? Entonces, exactamente, por ejemplo, este ecualizador tiene casi los mismos parámetros que esto. De hecho, no tiene tantos filtros. Por ejemplo, estos filtros, tenemos distintos tipos de filtros. Ahora vamos a hacer un repaso por ahí. ¿Qué le estaba diciendo? Bien. Básicamente es lo mismo, pero la visual es distinta. Entonces, por ahí es tratar de encontrarle la onda. Y de hecho estos plugins están muy buenos porque son como unas copias, emulaciones bastante cercanas a lo que es una consola real. Y te permiten un flujo de trabajo mucho más rápido. Porque vos tenés todo acá. Salvo que quieras un compresor en particular. Por ahí, digamos, eso es muy subjetivo también, ¿no? Pero cuando uno quiere, digamos, sacar un sonido rápido, por ejemplo, en esto que sería una emulación de una consola, directamente, si vos tenés conocimiento de los parámetros estos, tranquilamente podés trabajar con un plugin de un channel strip, ¿no? Una emulación de una consola, que está re bueno por un lado porque ahorras un montón de procesos de CPU. Pues imagínate que tenés 3 procesadores prácticamente en uno. Así que a mí, prácticamente me gusta laburar así con channel strip. Pues es mucho más, el flujo de laburo es mucho más rápido. Bien. Entonces le comentaba que básicamente acá hice lo mismo. También busqué, fíjense que busqué más o menos por ahí. Creo que acá en el otro me da 2K y acá me da 1. Un poquito más. El clack ese del bombo. Que ese clack es más del palo del rock. El que va más arriba es más el palo del metal, ¿no? Por ahí. A mí me gusta por acá. En este caso lo que estamos mezclando tiene bien del palo del rock, un género rock, así que anda por ahí ese click. Y acá le doy un poco más de presencia en realidad a eso, pero el fuerte está acá. Bien. Después en la parte del módulo de compresor, de compresión, fíjense que acá lo que ya también procesé bastante. Tiene una compuerta, un gate y también un compresor. Esta parte de acá sería lo que sería el compresor y estas verdes serían el gate. Los parámetros son similares, ¿no? Por ejemplo, el threshold me va a determinar a qué nivel va a empezar a actuar, ya sea el compresor o la compuerta. Por ejemplo,
voy a sacar ahí, saqué la compresión. Entonces el gate, el threshold del gate a medida que lo voy subiendo, va actuando más la compuerta, ¿no? Entonces esto actúa, digamos, en conjunto con el rango. El rango me va a determinar qué ganancia es la que va a reducir de la compuerta. Por ejemplo, si lo pongo en 0, no pasa nada. A medida que voy subiendo el rango, es lo que va entrando en la compuerta. Ahí subo el threshold y cierta parte del piso del bombo, ese ruido que hay de platos y todo eso, prácticamente se pierde. Fíjense que en el ataque es donde empieza a actuar la compuerta, ¿no? A medida que yo subo el ataque, o sea, el ataque va a ser más lento, voy perdiendo ataque del bombo. En este caso, me interesa que el ataque esté desde del vamos. Y el hold es a partir de cuando lee el ataque, esto está en milisegundos, es cuando se cierra la compuerta. Está como un seteo bastante rápido, ¿no? Y cuando se cierra tenemos el release. A partir del cierre de la compuerta es la cola que tendríamos de release. Fíjense que yo subo el release. Y acá el indicador está como bastante lento, no alcanza a cerrar. A medida que cierro el release, acortamos la compuerta. ¿Se entiende? Bien. Esto fue el proceso que le hice al bombo. Entonces, hagamos una pasada. Digamos, en este plugin solamente tenemos ecualizador. En los otros tenemos, vamos a poner el Reacom ahí, que labura en conjunto con el ecualizador. Estos seteos también fueron similares a los que tengo en la simulación de la consola. Fíjense que el ataque es un ataque, no es un ataque rápido. Está en 10 milisegundos. Ahí lo vamos a activar. Vamos a subir el threshold y vamos a ir laburando a poco. Fíjense que yo a medida que cierro el ataque, hago el ataque más rápido. Es como que mato el golpe del bombo, el transiente. Entonces, eso tienen que tener en cuenta cuando trabajan con un compresor. ¿Qué es lo que quieren hacer con el compresor? Si quieren, digamos, decirle que directamente no pase nada, que actúe como un limitador, o que deje pasar cierta información
de la fuente. Y esa información que es la primera son los transientes. Por ejemplo, cuando trabajamos con una batería, eso es, digamos, muy delicado porque si seteamos muy el compresor con un ataque muy rápido, vamos a matar esos transientes. Y ya desvirtuamos el sonido real del instrumento, que si es adrede, bueno, está bien, y si no sabemos eso, lo vamos a estar matando y no sabemos. Entonces está bueno que sepan cuando trabajan con instrumentos percutivos o que tengan transientes muy rápidos, el ataque es fundamental en un compresor. Y traten de probar a qué velocidad van a hacer actuar el compresor. Por ejemplo, en una batería, yo creo que 10 milisegundos es un nivel para comenzar. Después pueden ir probando. De acuerdo también al sonido que quieran obtener. Por ejemplo, lo que me indica acá es la cantidad de reducción, el medidor rojo, ¿no? Tenemos ataque, release. Estaban llamando, no sé quién era. Ataque, release. Perdón, ¿eh? Hola. ¿Quién habla? Toti, ¿cómo andás? Che, el, el Toti Serrano. Che, sí, me agarraste justo, estoy haciendo una clase viste que estoy dando clases virtuales y eso. Eh, Te mando un mensaje más tarde a la noche o mañana y hablamos tranqui. Es muy urgente lo que me... Dale, buenísimo. Listo. Dale, dale. Te mando un abrazo grande. Chao, chao. Un amigo músico de Buenos Aires, el Toti Serrano. Bien. Como les comentaba, disculpen, tenemos que tener en cuenta eso con los transientes. A medida que el ataque es más lento, vamos a dejar pasar más transientes y el sonido va a ser como mucho más puro, más real de lo que es la fuente, ¿no? Y todos los parámetros trabajan en conjunto. Por ejemplo, si el radio no es tan pronunciado, la compresión va a ser, digamos, no tan evidente. Pero yo a medida que subo el radio, el compresor deja pasar menos. Fíjense que yo voy subiendo el radio y la reducción de ganancia es mucho más. Y el sonido es mucho más evidente que comprimido, ¿no? Acá está actuando prácticamente como un limitador. Digamos, valores en los que se pueden, digamos, manejar para, en este caso, una batería o cuerpos de batería, estamos entre 3 y 4, un poquito más, 5 como mucho. Hasta 5 podemos llegar a... Después se va a tornar mucho más evidente y vamos a deformar mucho la envolvente de la fuente. Entonces eso ténganlo en cuenta. Esos serían como radios estándar, ¿no?
entre 3 y 5 anda bien. Y después siempre, como les decía, siempre todos los parámetros del compresor trabajan en conjunto. Yo acá tengo un ataque, digamos, medianamente rápido, no es rápido, pero bueno, deja pasar unos transientes, entonces el ataque está. Y lo que está bueno del compresor trabajar es el release. Fíjense que lo que me marca el medidor es la cola del release. Fíjense que cuando alcanza a llegar ya está viniendo el otro golpe. O sea, cuando empieza a devolver la señal ya viene el otro golpe. Eso es como, digamos, setear un compresor en el tiempo de la canción, ¿no? O sea, a veces no se quiere eso, se quiere que solamente amortigue el golpe y lo libere enseguida, entonces va a ser un release mucho más rápido, ¿no? Que le va a dar más aire y no va a bombear eso. ¿Se entiende la diferencia? Se puede percibir. Bueno, esto es en cuanto a los compresores. Lo que tiene este también en particular, que está bueno, que hay muchos compresores que lo traen, es lo que dice detector input, que es como un filtro, pero que te va a filtrar, digamos, lo que va a comprimir. Entonces, si yo le digo al compresor que a partir de las frecuencias, o sea que comprima a partir de 78 para arriba, o sea, a partir de 78 para arriba no va a comprimir. O sea, no me va a leer los... ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá estaría mucho más usando el high pass. O sea, directamente le pongo 100. Fíjense que toda esta región que es de 100 para abajo no lo va a leer el compresor. No le entra entonces al threshold, ¿no? Fíjense que la reducción de ganancias es mucho menos. Y el grave ese alcanza a pasar. Ahí no. Bien, yo tenía la fundamental de este compresor en 135. Bueno, le voy a decir que a partir de la fundamental para arriba lo comprima todo. Que el S grave no me lo comprima. El subarmónico de abajo, ¿no? Esta herramienta está muy buena para todo. Hay algunos compresores que lo traen, otros no. Eso se llama sidechain. Por ahí en algún otro compresor lo van a ver así. Lo mismo para las frecuencias altas. Bien. Se puede notar la diferencia, ¿no?
ahí directamente lee todos los graves y acá a partir de 180 no me lo lee. De hecho acá no está comprimiendo. Fíjense que lo que les decía de la energía que tienen las frecuencias graves, que ocupan mucho lugar en el espectro. Fíjense que si yo no activo este sidechain, la compresión es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque prácticamente está tomando los graves, está captando los graves, que son los que tienen mucha más energía. ¿Se entiende eso? Yo a partir de 130 para arriba, es menos evidente la reducción de ganancia. Entonces puedo comprimir un poco más. Entonces tengo más graves, los graves reales que pasan, pero puedo aplicarle un poco más de compresión y eso me va a dar un poco más de ataque. Bien. ¿Se entiende esto? Esto aplicado también para cualquier cuerpo de la batería, o sea, el cuerpo de membrana, ¿no? Pasemos un poco al redo y veamos qué hicimos ahí. Eso, quería hacerles escuchar la diferencia. Por ejemplo, yo acá tengo la compresión, la que trabajamos recién, con este Q. Y ahora la misma compresión con esta ecualización. Hay un cambio, ¿no? Y acá. Con este canal. Ahí está todo activado, digamos, la ecualización, la compresión. Bien. ¿Qué hice? Lo que cambié ahí fue el orden. ¿Por qué? Porque la ecualización esta va a estar antes de este compresor. Entonces, los graves que trabajé acá, toda esta sección de graves, con este filtro que usé en el compresor, van a pasar, van a estar. Lo que me va a comprimir es a partir de 130, de la fundamental para arriba. ¿Se entiende? La diferencia si yo pongo el ecualizador antes o después del compresor incide bastante en el cómo actúa un compresor. Bien. Sigamos con el redoblante. Acá, ¿qué hice? Esto lo fui trabajando de a poco y como para que ustedes vean todo el proceso, digamos, que se fue haciendo. Está como en marcha la mezcla, todavía no está terminada. La vamos a ir trabajando de a poco. Bien. Bien, acá esto sería el redoblante.
algo importante, digamos, en la batería es el baterista. ¿Por qué? Porque es el que me va a determinar todos los planos de la batería, en cualquier instrumento, ¿no? Pero en la batería, al ser un instrumento que tiene son varios instrumentos dentro de uno, ¿no? Entonces, al tener muchos cuerpos, necesariamente el baterista tiene que tener control sobre todo eso, ¿no? Control dinámico. Entonces, es muy, digamos, común que un baterista tenga más fuerza en una mano y en la otra no. Y eso se traduce en el sonido de la batería. Por ejemplo, hay muchos bateristas que al hi-hat le dan con un caño y en la mano izquierda está como muy suavecito. Entonces, cuando, digamos, vos cuando tocas no te das cuenta de eso. Te das cuenta cuando grabás. Y entonces, generalmente, para grabar más en estos géneros, es como que hay que trabajar mucho eso, ¿no? El sonido del instrumento, de entregar un sonido bastante, digamos, una dinámica pareja. Por ejemplo, en este tema hay como dos partes, después ya lo van a escuchar. Tiene la parte del riff, que es como que la parte más alta del tema, después la estrofa que baja un poco la intensidad y listo. Son esas dos intensidades. Pero en esas dos intensidades, por ejemplo, el redoblante tiene que tener aproximadamente un mismo nivel, que en este caso no pasa. Entonces yo lo que opté, eh, digamos, en este caso pasó lo que le estaba comentando. El baterista, los platos le da con un caño y tengo platos por todos lados. Y los cuerpos, por ejemplo, el redo a veces está allá arriba y a veces está allá abajo. Entonces es como bastante desparejo. Entonces, primero lo que quiero hacer es sacar un poco el hi-hat, un poco no bastante, del track del redoblante. Y para eso voy a usar esta compuerta. Como les decía, la compuerta es un compresor a la inversa, ¿no? En vez de achatarte la señal, directamente te la saca. O sea, lo que vamos a hacer tiene los mismos parámetros. Ahí lo desactivo. Tenemos el threshold, que sería este. Ahí está activado. Entonces, pero no me está leyendo ningún pico. Entonces, ahí a medida que empiece a leer los picos, ya empieza a interactuar con estos parámetros. ¿Y yo qué le estoy diciendo acá? Por ejemplo, ahí no está, el rango está en cero, no estoy reduciendo nada. Yo a cada pico que detecta, lo que le sigue lo va a reducir. Vieron que ahí baja, ¿no? La intensidad. Entonces yo tengo que tratar de esos... Bien, ahí me lo está leyendo, digamos. Y lo mismo, a partir de que aparece el ataque, tengo un hold, que es cuando se cierra, ya no pasa más la señal del gate, de la compuerta, y esta sería la cola, ¿no? Fíjense que la cola de la reverb, yo a medida que la subo, lo que estaría en naranja o marrón sería la cola. Es más larga, ¿no?
Entonces, si se junta con otro transiente, prácticamente no cierra la reverb, ¿no? Generalmente ahora las reverb traen este gráfico que está buenísimo porque vos podés ver dónde te va a cerrar la cola de la reverb, perdón, del gate. Entonces lo puedes hacer mucho más preciso. Yo necesito que salga más ese ruido de... Fíjense que cuando le da el redo y esos platos están ahí también, pero bueno, ya es inherente al track. Bien, una vez que ya tengo la compuerta hecha, de nuevo trabajo sobre un channel strip, una consola. Bien, lo que hice acá, estos también son varios módulos. No es nada muy alocado. Esta sección de saturación, que sería de pre, le di un poco más de ganancia, que eso lo que hace es como un excitador armónico, de distorsión armónica. Después vamos a ver qué quiere decir eso más adelante de entrada la mezcla. Bien, acá también. En este channel strip tengo un deezer. El deezer sería un compresor también, pero actuando en una frecuencia muy específica que nosotros les indicamos. Es una reducción de ganancia de una frecuencia muy específica. Comprime esa ganancia. Esa frecuencia, perdón. Entonces, acá también tengo la misma opción de buscar esa. Esto no está funcionando. Ahí está funcionando. ¿Escuchan? Bueno, ese clack no lo quiero. Ahí tengo uno. Pero vamos a sacar ese. Bueno, acá también tengo distintos tipos de filtro de este deezer. Fíjense que acá esta es como una curva muy estrecha. Y esto sería el threshold. Ahí tenemos la reducción. Está como más evidente, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es ser un poco más sutil. Ya lo estamos ultrajando mucho al redoblante. Bien, y después en cuanto a la ecualización, a ver qué tenemos acá, si me acuerdo el proceso que hice. Bien, en esta parte, a ver si, bien, acá, que es en 300 y pico, en el redoblante, tenemos como un sonido medio encajonado. ¿Escuchan? Esto no está funcionando.
Bien. Más o menos por ahí. ¿Qué es lo que dice acá, no? En esa frecuencia resté, digamos, esa resonancia. Y le di un poco más de cuerpo en 150, que es más o menos donde tenemos. A ver, vamos a chequear si es cierto. Un poco más abajo. Fíjense acá, la fundamental del tono del redoblante este está acá. En 200. Yo lo que hice es darle un poquito más de gordura y se podría evitar un poquito el... Bien. Darle un poco más de cuerpo ahí abajo en 150, pero es un toque. Después nada más. Vamos a los overheads. Bien, con el hi-hat, pasemos por el hi-hat. Lo que hice fue filtrar resonancias del hi-hat, que no era un hi-hat muy bueno. Está muy bajo el nivel. Entonces, en estas frecuencias, que está como el golpe ahí, ¿no? Matar eso un poco, y acá también, que es, acá te parte. Y vamos a filtrar también. Pensé que lo había hecho el filtro. Vamos a cortar un poco más arriba. Está mejor. Bien. Eso era el hi-hat. Pasemos a los overheads. En los over hice como también un proceso bastante más sustractivo, digamos. ¿Por qué? Por lo que le comentaba de los platos y la intensidad con que le da el batero a los platos. Están como muy presentes todo el tiempo y con muchas resonancias. Ahí tengo todos los canales desactivados. Bien. Primero, lo que hice es filtrar estas frecuencias. Fíjense que el bombo, la frecuencia del bombo que decíamos, 130, 135 creo que era.
prácticamente la vamos a sacar. Entre algo del redo. Y filtré, que son algunos platillazos, esos que se escuchan ahora. Esos. Como que esos escapan, digamos. Traté de filtrar eso un poco. Bien, y después, en cuanto a la compresión, acá sí es como que fue algo bastante... traté de que no se escapen casi ningún pico con este compresor. Lo voy a desactivar. Y les comento más o menos qué hice. La idea era que esos platillazos fuertes no salgan, ni los golpes del redo también, que ahí están muy desparejos. También tratar de emparejar eso y levantar un poco el fondo. Digamos, en los overheads son los aéreos, o en este caso no hay room, pero son, digamos, sería como ¿cómo te puedo decir? El chimichurri de la batería. Es lo que le da vida a la batería. Si no tenemos ese aire, es como que va a mi gusto, y como que falta algo, ¿no? Entonces, en este caso, para emparejar todo eso, usé el compresor con esta relación, digamos, de compresión. No es una compresión, o sea, el radio no es un radio muy, muy grande, muy exagerado. Este es un radio de 4:1, pero sí el ataque es bastante rápido, está en 3 milisegundos. Creo que le había dicho que el bombo más o menos lo buscábamos en 10, si queremos que pasen los transientes, ¿no? Ya en 3 es como que estamos matando bastante esos transientes, entonces es como la compresión es más evidente. Y el release es un release medio. ¿Vieron? Ahí lo desactivé. Entonces trato de emparejar todos esos picos. ¿Por qué? Porque los overhead van a cumplir un rol importante, digamos, en la mezcla de la batería, y los voy a tener un poco arriba. Por eso filtré bastante todos esas resonancias, porque al subir va a subir todo. Entonces primero traté de filtrar, después comprimí, entonces le puedo dar un poco más de presencia ahí al canal de los overs y que no moleste. Y lo que hice acá, este plugin lo que hace es reducir hace magia. Reducir las resonancias es como bastante inteligente. Fíjense, miren. Préstenle atención a esa resonancia de los platos que le digo, o al redo. Bien, ahora lo activo. Es un compresor, pero es un compresor que actúa en ciertas frecuencias. Sería casi como un compresor multibanda. En este caso, lo que estoy indicando es que actúe sobre estas frecuencias. Son la frecuencia de los platos y
el clack del redo, ¿no? Y vieron cómo se emparejó todo eso, ¿no? Ahí lo desactivé. Bien. Este es una de las mejores herramientas que puede haber para estas cosas. Bien, ahí tendríamos la batería. Después le voy a comentar cuál es el proceso de la compresión paralela. Más adelante entrada la mezcla. Vamos a escuchar un poco por una cuestión de tiempo, por ahí después, si quieren, vemos lo que pasa con los toms. Y algo importante es acá, al canal master de la batería. Todo esto va al master, que sería la batería esto. Fíjense, yo voy a desactivar todos los procesos que hicimos. Ese sería el crudo de la batería. Y ahí está con los procesos que hemos ido haciendo. Lo que quería mostrar acá en el canal, en el máster de la bata, también tengo un channel strip. Les comento así rapidito porque se viene la hora de la clase. Ya estoy terminando con esto y lo van a ver próximo ahora. Son también módulos que hace una reminiscencia a una legendaria así consola de los años 70, que es una consola NIV 1073, si no me equivoco. Sí, 1073. Y lo que estoy haciendo acá es procesando un poco la batería. Escuchen, sin el proceso. Es como más... Son pincelazos, ¿no? Pero que hacen al sonido. Ahí lo voy a activar. Fíjense que el sonido de los platos ahí es más evidente cuando no está. Les comento más o menos lo que fui haciendo. Esto es como una emulación de pre, ¿no? Fíjense que voy a desactivar todo esto. Ah, no, lo dejo activado. Lo que me da esto es una saturación, pero no saturación de pedal de distorsión. Es saturación armónica, que es lo que se produce cuando nosotros usamos preamplificadores de micrófono y que sobrecargamos la entrada. Vamos a entrar a saturar la señal. ¿Y qué pasa? Esto. Es como que le da cierto brillo y cierta rotura que después, en el contexto de la mezcla, los detalles se oyen mucho más. Esto hace la distorsión armónica, que esto se produce solamente cuando grabamos con preamplificadores que son a transformadores. Por ejemplo, la topología de esta consola es de transformadores y tiene cierta característica del sonido. Lo mismo pasa con las válvulas y con los transistores, ¿no? Tienen como un sonido bastante distinto, ¿no? Pero la distorsión armónica hace eso, ¿no? Que resaltar los armónicos, toda esa, los armónicos,
¿Se acuerdan lo que vimos de las notas fundamentales y toda la secuencia armónica de Fourier? Bueno, lo que hace cuando empieza a distorsionar la señal, toda esa secuencia armónica se empieza a levantar. Entonces, ¿qué pasa? La percepción que tenemos del contenido armónico es mucho más, y en percepción a veces resulta que hay más, parece que hay más volumen, pero no hay más volumen. Es algo más eh, psíquico lo que pasa. Bien. Acá también, fíjense que el ecualizador es un pincelazo ahí en 60 Hz. Le di un poquito como para que tenga un poco más de cuerpo al general. También le di un dB en estas frecuencias medias, y acá también, nada, un dB. Lo que hice acá también, que usé el compresor también es una compresión bastante moderada, digamos. Una relación de 3:1 con el release lo más rápido que puede este compresor, que dentro de todo, en relación a otros compresores, es un release bastante medio. Y bueno, eso es como para contener un poco los golpes y unificar toda la bata. Y lo saco. Fíjense que el ataque del redo es como está más ahí, pero me unificó todo eso. Y después lo que hice acá con lo usé como un expansor. Lo que hace el expansor es leerte los picos y aumentártelos, que es lo contrario a la compuerta, que la compuerta te lee los picos y lo que sigue baja, no acá. Te lee los picos, pero te los sube el expansor. Fíjense que esta línea es la que me lee el expansor. Yo tengo como un piso, ¿no? Que sería el rango. Yo me digo que lo subo. Voy a subir la expansión, pero el piso va a ser menos. ¿Vieron? Una especie de compuerta, pero al revés. Entonces yo más o menos la seteé ahí, son 2 dB abajo, el piso ese. ¿Para qué? Para esconder un poco los platos, eso que les decía, que están todo el tiempo ahí, esa resonancia. Es como que con todos esos pequeños procesos que hice, es tratar de minimizar, digamos, ese problema que tenía con los platos. Y se nota, miren, escuchen. Ahí desactivo el expansor. ¿Vieron? Pero de nuevo. Lo desactivo. ¿Vieron cómo sale el hi-hat, que es el que más carnaza que está ahí? Bueno, bien. Espero que se haya entendido y que en realidad esto es como muy sintetizado lo que pude hacer, y la idea es que esto le despierte curiosidad y preguntas y dudas que
que la idea es que cuando vean este video las anoten y para el próximo encuentro que vamos a hacer online las vayan preguntando. La idea es después empezar, seguir subiendo los videos de la parte del bajo y guitarras, después el otro video de la voz y otro que tenga que ver con las reverbs y la espacialidad en la mezcla, ¿no? Y, y ahí va a implicar la parte de paneos y vamos a seguir con esta sesión. Bueno, espero que les sirva y nos vemos, no sé si nos vemos, pero estamos en contacto en el próximo video. Así que hasta la próxima.